En la nube. Hola, buen día a todos. La idea es que la clase de hoy le vamos a dedicar a la teoría y a algunos ejercicios de los dos últimos métodos que nos están quedando. El primero de los que nos falta ver es el muestreo estratificado. En algún momento de la cursada dijimos, nosotros vamos a estar desarrollando en Estadística 2 básicamente estos 4 métodos de muestreo al azar simple, cuya sigla es más el muestreo sistemático, que ya los estuvimos viendo. Hoy estaríamos desarrollando estos dos últimos. Entonces, en primer lugar, el muestreo estratificado, después vamos a ver qué significan estas siglas, y de los distintos métodos vemos conceptos generales, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra y la cuestión de a qué poblaciones se aplican esos métodos o a qué poblaciones se sugieren aplicar. Bueno, el diseño o método de muestreo estratificado es un método que está recomendado para poblaciones heterogéneas. Y en ese caso, poblaciones heterogéneas quiere decir que tienen diferentes partes. Ya vamos a dar algunos ejemplos. En el procedimiento de aplicación de este método, la población se tiene que dividir primero en subpoblaciones o estratos. En ese ejemplo que está ahí a la derecha con un gráfico, se establecen 3 estratos, ¿sí? Uno sería el que tiene esta parte de acá abajo y acá arriba, donde están las parcelas que tienen los menores valores, como en el centro, todo el centro así, en diagonal, sería el estrato 2 y el estrato 3, que tendría los valores intermedios. Entonces, en ese caso son volúmenes de las parcelas, volumen de madera. Y por acá tenemos el estrato 3 que estaría concentrando las parcelas que tienen valores más altos. Cuando se arman estos estratos, cuando se delimitan los estratos, un poco la pretensión es lo que está indicado acá abajo. Los estratos deben ser heterogéneos entre sí, quiere decir diferentes unos de otros, y homogéneos dentro de los estratos. En la medida que la división de la población se haga de esta manera, la idea es que este método nos da estimadores más precisos, quiere decir menores errores de muestreo en comparación a los dos métodos que estuvimos viendo cuando se trata de una población heterogénea. Decimos de nuevo, tenemos una población heterogénea, se divide inicialmente a la población en subpoblaciones o estratos. La denominación estrato sería entonces sinónimo de subpoblaciones, y esas subpoblaciones o estratos deben ser homogéneos dentro de los estratos y heterogéneos entre ellos. Posteriormente a que hayamos hecho esa división de la población en estratos, aquí lo que estaríamos diciendo en el lenguaje gráfico es que podríamos aplicar un método de muestreo sistemático, como en el primer caso. Entonces, en esa circunstancia la sigla sería MES, que sería muestreo estratificado sistemático. O bien MEA, dice aquí a la derecha, sería muestreo estratificado aleatorio o muestreo estratificado al azar. Eso ya tiene que ver un poco con cómo es que se establece la muestra después que dividimos a la población en estratos. Esta imagen yo ya la había mostrado en la clase pasada y un poco tiene que ver con lo que se llaman criterios de estratificación. ¿Qué es lo que hace que las poblaciones sean heterogéneas desde el punto de vista del muestreo? Y esto hace reflexionar sobre una multiplicidad de factores que determinan la producción o el crecimiento de las poblaciones forestales o agropecuarias, y también de los productos que se obtienen de esas poblaciones.
Dijimos entonces el material genético. ¿Qué queremos decir con esto? Y que si tenemos en una población, por ejemplo, de cítricos, una parte que es una población de naranja, otra de pomelo y otra de mandarina, entonces por una razón genética tenemos ahí una población heterogénea. En el caso de una población forestal sería, si es que es un bosque implantado, entonces sería, si tenemos una parte que es de eucalipto, otra de pino y otra de araucaria, entonces tenemos una población heterogénea por razones genéticas. Por acá arriba dice la edad. Puede ser que tengamos material homogéneo, material genético homogéneo, quiere decir, es toda la población del mismo material genético, pero de diferentes edades. Entonces, las edades pueden ser una razón para generar heterogeneidad. ¿Cuándo vale eso que estoy diciendo en este momento? Cuando tenemos, por ejemplo, plantaciones de hierba y una parte tiene 3 años, otra parte tiene 6 años y otra parte 12 años. Entonces, estaríamos hablando ahí de 3 estratos que son diferentes por las edades de las plantas. Algo parecido pasa si es que tenemos plantaciones de araucaria, pero una parte tiene 5 años, otra tiene 10 y otra 25. Y así, porque cada una de estos factores que están indicados acá, material genético, el sitio estaría refiriéndose a diferentes tipos de suelos, densidad, a las diferentes distancias de plantación, tratamientos culturales, puede ser que tengamos homogeneidad en el material genético, la edad, el sitio y la densidad, pero hay una parte que fue podada, por ejemplo, y otra parte que no fue podada, entonces se genera una población heterogénea como consecuencia de ese tratamiento cultural. También hay factores imponderables, dice acá, factores que pueden generar heterogeneidad, plagas, enfermedades, incendios, viento, granizo, heladas, son factores entonces que no controlamos nosotros y que pueden generar heterogeneidad. Dijimos ayer, en el caso de un ejemplo para la industria de la madera, puede ser que en la playa de rollos de la industria tengamos rollos de diferentes especies, entonces tenemos ahí una condición de heterogeneidad de esa población de rollos. O lo mismo vale si tenemos rollos provenientes de distintos productores con plantaciones de la misma edad, aunque sean de la misma especie. Bueno, me interesa que vayan reflexionando un poco sobre esto que yo les estoy planteando acá. Al final lo que importa es que nosotros nos demos cuenta de que estamos en presencia de una población heterogénea para optar por el muestreo estratificado. Aquí hay como una síntesis otra vez de lo mismo, dice, la producción depende de todos estos factores, un poco lo que estuvimos diciendo. A veces la estratificación se da por requerimientos de la información. ¿Qué significa eso de los requerimientos de la información? ¿Se acuerdan que cuando arrancamos el dictado de esta unidad dijimos, pensemos en un estudio de los estudiantes de las carreras de la facultad? Entonces, como requerimiento de la información, y dijimos también, vamos a pensar en los estudiantes de la facultad con sede en El Dorado y de las carreras de ingeniería. Bueno, si nosotros queremos que la información sea diferente o esté separada para la carrera de ingeniería agronómica, ingeniería forestal, ingeniería en industria de la madera, entonces ahí es por un requerimiento de la información, es que se tienen que formar como 3 estratos de los estudiantes de cada una de las carreras. Y esto no quiere decir que los integrantes sean diferentes entre sí, sino básicamente es un requerimiento de la información. También pueden ser entonces combinaciones de los 2 criterios anteriores, los que generen esa necesidad de estratificar, quiere decir. Bueno, esto es del material didáctico, dice estratificar significa dividir a la población en subpoblaciones llamadas estratos.
También estratificar significa formar capas, dice acá. Los estratos los vamos a estar simbolizando con la letra H en las fórmulas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a decir, la cantidad de estratos va a ser de H igual a 1 hasta L. Y L estaría entonces significando la cantidad máxima de estratos que podemos considerar. Aquí estamos hablando de 3 estratos y en varios de los ejemplos que yo muestro un poco indicamos eso. 3 estratos que querría decir 3 subpoblaciones. En algún trabajo donde utilizamos este método, donde participó también Silvia, un poco como referencia a algo que surge de mi experiencia, nosotros en algún momento hicimos un trabajo a escala provincial, entonces dividimos a la provincia en 3 regiones y era un relevamiento de todas las plantaciones de bosques implantados en la provincia. Entonces dividimos a la provincia en 3 regiones, después consideramos 5 géneros botánicos: pinos, araucaria, eucaliptus y ya no me acuerdo, pero eran 5 en total. Y después clases de edad. Dentro de cada uno de los géneros consideramos clases de edad. Plantaciones de 0 a 5 años, de 5 a 10, 10 a 15 y así sucesivamente. Con todo eso entonces se conformaron un total de 60 estratos, multiplicando entonces 3 regiones por 5 géneros y así sucesivamente. O eran 4 géneros, eso. 3 regiones por 4 géneros me da 12, y por 5 clases de edad me da 60. Es esa entonces la manera de generar un total de 60 estratos. Es para decir, bueno, no es que se reducen a 3 o 4 estratos, en algunas oportunidades pueden ser bastante más. A veces en trabajos así geográficos o sociales, entonces podemos dividir, las divisiones se pueden dar por departamento, municipio, etcétera. Ahí dice área geográfica, entonces municipios, provincias, barrios. En un estudio en la ciudad del Dorado, entonces se podrían considerar los barrios como un concepto de estrato. Cuando existe una variable precisa para la estratificación cuyos valores permiten dividir convenientemente la población en estratos homogéneos. Para esto, en las aplicaciones de terreno se suelen usar habitualmente las fotografías aéreas que permiten hacer la división de la población en estratos homogéneos. Entonces, en general, dice acá, todo esto es tomado del material didáctico, ¿sí? En general, el muestreo estratificado es aplicado a una situación correcta. Si es aplicado a una situación de una población heterogénea, entonces dará estimaciones más precisas y a un menor costo para toda la población que el muestreo aleatorio simple o el sistemático. Quiere decir, un poco para el mismo tamaño de la muestra, para un mismo trabajo, para un mismo esfuerzo, me da una mayor precisión. Y es que están bien establecidos los estratos, quiere decir. Criterios utilizados para la estratificación, los objetivos, la información disponible y la estructura de la población. Debe valer la pena en términos de precisión hacer la estratificación. Obviamente, trabajar con el muestreo estratificado significa optar por un método que es un poco más complicado. Es más complicado en cuanto a la preparación, ya lo vamos a ir viendo, a la necesidad de contar con más información previa para poder hacer la estratificación, y también en el procesamiento de los datos vamos a ver que las fórmulas son un poco más complejas en el caso del muestreo estratificado. Bueno, ¿qué es lo que se hace con la población aquí? La primera cuestión es que el tamaño de la población, N mayúscula, en el muestreo estratificado se va a dividir. Acá estamos sugiriendo usar 3 estratos.
entonces vamos a tener una subpoblación o estrato 1, 2 y 3, y este gráfico un poco lo que estaría indicando, ¿no?, es cómo queda dividida la población en tres partes, que en este caso fíjense que no tienen el mismo tamaño. Y ahí aparece un concepto que es la relación que hay entre el tamaño del estrato y el tamaño de la población se llama peso o ponderación del estrato en la población. Quiere decir, ¿qué tanto por uno me representa el estrato 1, por ejemplo, con respecto a la población? Para cada uno de los estratos yo puedo calcular entonces esta ponderación o peso. Son variables que después van a ir viendo que se utilizan en el procesamiento. Entonces, conceptualmente, ¿qué decimos aquí? Estamos en presencia de una población heterogénea. Nosotros tenemos elementos como para poder hacer esta subdivisión. Dividimos a la población en tres estratos que tienen que ser diferentes entre ellos, pero tienen que ser homogéneos dentro de cada uno de los mismos. ¿Sí? Ahí dice X sub HI es el valor de la variable bajo estudio, sería el valor de la unidad muestral I dentro del estrato H. Esto es un poco la notación que vamos a ir utilizando. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la muestra cuando vamos a hacer el muestreo? Porque estamos diciendo, primero vamos a dividir a la población. Bueno, algo parecido pasa entonces con la muestra o con el tamaño de la muestra. El N, que es el tamaño de la muestra, que ya vamos a ver los procedimientos para determinar el N como en los otros métodos. Pero la cuestión que tenemos que empezar a tener en cuenta desde ya es que este tamaño de la muestra se tiene que repartir o fijar o asignar, se suele decir, a los distintos estratos. Entonces aquí hay una propuesta de reparto. Un poco más adelante vamos a ver que hay como 4 maneras de hacer este reparto entre los estratos, ¿sí? Este reparto, esta fijación del tamaño de la muestra entre los estratos. De modo que, en este ejemplo, fíjense, el estrato 1 ha resultado acá con 4 unidades de muestreo, sería esto el N1, el N2 tiene 9 unidades de muestreo y el tercer estrato tiene 6 unidades de muestreo. Eso es un poco... Y después que se hizo el reparto, viene eso que dijimos. Ahora vamos a considerar en cada uno de los estratos una muestra sistemática o una muestra aleatoria. Así como se está presentando acá, estaríamos pensando en una muestra aleatoria. Quiere decir que en cada estrato se hizo un sorteo después de ese reparto para tener la muestra de esta manera. Bien, entonces el tamaño de la muestra en cada uno de los estratos se va a designar con NH, eso es el N1, N2 y N3 que estuvimos contando. La suma de esos valores me tiene que dar el tamaño de la muestra total. Algo parecido a lo que ocurre con el tamaño de la población. La suma de los tamaños de las subpoblaciones o estratos me tiene que dar el tamaño de la población. La sumatoria de los tamaños de muestra de los diferentes estratos me tiene que dar el tamaño de la muestra en general. Fíjense que acá también podemos calcular ahora una proporción, pero de los valores muestrales, digamos. Los NH dividido N sería la proporción del estrato H en la muestra total. Fíjense que aquí también aparece el concepto de fracción de muestreo, que sería la relación entre el tamaño de la muestra para un determinado estrato dividido el tamaño del estrato de la subpoblación. Son todos conceptos que vamos a ir viendo que se utilizan después. Entonces, de lo que estamos viendo hasta ahora, nos tiene que quedar la idea de que en el muestreo estratificado, en principio dividimos a la población en subpoblaciones, calculamos el tamaño de la muestra y hacemos el reparto entonces del tamaño de la muestra entre los estratos.
Ahora vienen las fórmulas entonces que se utilizan. Fíjense que así como estaba planteado hasta recién, a ver si podemos volver un poquito una... Sí. No estoy pudiendo. Ahí. Después que tenemos todo esto, esto sería como al final de la etapa de preparación de planificación. Un poco cuando ya estamos en esta situación que tenemos la localización de la unidad de muestreo en cada uno de los estratos, vendría la etapa del trabajo de terreno, trabajo de campo, del levantamiento de los datos. Una vez que tenemos entonces los datos, pasamos al procesamiento de los datos. Tenemos entonces ahí un procesamiento equivalente al muestreo aleatorio simple en cada uno de los estratos o subpoblaciones. Es decir, vamos a calcular una media para cada uno de los estratos y vamos a calcular entonces un estimador de la media global, dice acá, donde se utiliza la ponderación. Vamos a tener entonces para cada uno de los estratos, vamos a tener un tamaño de la muestra en el estrato, vamos a tener una media muestral, que sería esto que aparece acá arriba a la derecha. Eso sería la simbología de la media que vamos a tener ahora, con la novedad que vamos a tener una media para cada uno de los estratos. Por último, fíjense abajo, cómo se calcula después lo que se llama una media estratificada, que vendría a ser algo así como una media ponderada con la participación de las medias de los diferentes estratos para estimar, para tener el estimador de la media poblacional. Esto le vamos a llamar entonces X raya estratificada. Esto sería un poco la estimación del total de la población, la suma de los estimadores del total en cada uno de los estratos. Entonces, tenemos fórmulas para calcular un estimador de la media y el estimador del total. Algo parecido pasa con la variancia también. Vamos a tener entonces la posibilidad de calcular un estimador de la variancia para cada uno de los estratos. Básicamente lo que se usa es la fórmula que está a la derecha, donde vamos a hacer la diferencia de cada uno de los valores menos la media del estrato y dividimos por el tamaño de muestra de cada estrato menos 1. En síntesis, en palabras sencillas, vamos a calcular la media y vamos a calcular la variancia para cada uno de los estratos. Vamos a tener entonces tantas medias y variancias como estratos tengamos. Ahora fíjense cómo aparecen entonces fórmulas un poco más complejas. Cuando vamos a calcular ahora la variancia de la media estratificada, vamos a calcular entonces como una especie de media ponderada, dijimos, donde participan las variancias de los diferentes estratos. Supongo yo que esta fórmula que está abajo es la que vamos a utilizar, o sí, esa. En los cálculos que vamos a estar utilizando, entonces, perdón, vamos a volver esta fórmula que está acá, ¿sí? Donde aparece entonces el estimador de la variancia de cada uno de los estratos. Aparecen también el tamaño de muestra de los estratos, el tamaño de cada uno de los estratos y el tamaño de la población. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar entonces todas estas fórmulas. Para el caso que estuviéramos trabajando con proporciones y no con una variable continua, también hay fórmulas para el cálculo de los estimadores, en el caso entonces de un estrato y de la variancia de la proporción cuando estamos trabajando con muestreo estratificado. Asignación de las unidades de muestreo. Entonces, ¿cómo repartimos, asignamos, adjudicamos o distribuimos el tamaño de la muestra entre los diferentes estratos? Ahí la cuestión es que en el proceso de preparación del muestreo estratificado, en algún momento nosotros calculamos el N
con algunas fórmulas que todavía no vimos. Ese N después se tiene que repartir entre los estratos, de alguna manera. Vamos a ver entonces ahora 4 maneras de hacer ese reparto. Manteniendo esa representación gráfica de 3 estratos de la población dividida en 3 estratos que tienen diferentes tamaños según lo que está representado acá, una posibilidad es hacer lo que se llama una asignación uniforme. En ese caso simplemente se le da a cada uno de los estratos la misma cantidad de unidades de muestreo. Simplemente se tiene que hacer este cálculo entonces. N dividido la cantidad de estratos. Y eso me da, en este caso, un valor 4. Voy a estar considerando entonces a cada uno de los estratos la misma cantidad de unidades de muestreo. Asignación uniforme se llama esta. ¿Qué otra manera de hacer ese reparto tenemos? Ahí dice, consiste en asignar el mismo número de unidades de muestreo a los diferentes estratos, da la misma importancia a los diferentes estratos. Según lo que está planteado acá, se favorece entonces a los estratos más pequeños porque tienen proporcionalmente una mayor cantidad de unidades de muestreo. Perjudica a los estratos grandes y, ¿qué más dice? Es conveniente en poblaciones con estrato de tamaño similar. Bien. La siguiente manera. Mi computadora a veces se pone un poco. Entonces, fijación. Estas son las fórmulas entonces que corresponden a ese tipo de fijación. Cuando hacemos una fijación entonces uniforme, estas son las fórmulas que se utilizan para el cálculo, sobre todo de las variancias. La siguiente manera de hacer el reparto se llama asignación o fijación proporcional. En este caso, se distribuyen las unidades de muestreo de acuerdo a la proporción que representa el tamaño de cada uno de los estratos. O lo que es lo mismo, proporcional al tamaño del estrato sería esta denominación, asignación proporcional, dice ahí arriba. La fórmula para calcular el tamaño de muestra que le va a corresponder ahora a cada uno de los estratos es esta que aparece abajo a la izquierda. Entonces, la cantidad de unidades de muestreo correspondiente a un estrato va a ser proporcional al tamaño del estrato. Los estratos más grandes van a tener mayor cantidad de unidades de muestreo y los estratos más chicos menor cantidad de unidades de muestreo. Y ese cálculo nos da un poco un resultado como se indica gráficamente ahí a la derecha. Los estratos más chicos van a tener menor cantidad de unidades de muestreo, los estratos más grandes van a tener una mayor. De manera que me dé algo así como la misma intensidad de muestreo. Si yo hago después el cociente de la cantidad de unidades de muestreo N1 minúscula sobre N1 mayúscula, me va a dar lo mismo para los diferentes estratos. La misma intensidad de muestreo. Esa es la pretensión de esta manera de hacer el reparto. Fíjense que esto surge de una regla de 3 simple donde de alguna manera se plantea si para n unidades de la población le corresponde n minúscula, para NH de un determinado estrato le van a corresponder NH unidades de muestra. Haciendo esos cálculos entonces se logra un reparto como está acá. Proporcional al tamaño del estrato. Ese tamaño en muchos casos va a estar especificado en una cantidad de unidades de muestreo o de parcelas que nosotros tenemos en cada uno de los estratos y en otras circunstancias inclusive puede ser la superficie del estrato. Para aplicar la opción anterior, nosotros tenemos que conocer para aplicar este reparto el tamaño de cada uno de los estratos. Viene ahora otra manera de hacer el reparto que se llama afijación. Decía ahí afijación
de Neyman o de mínima variancia, la fijación, en ese caso, fíjense que el tamaño de la muestra que le va a corresponder a un determinado estrato va a ser proporcional al tamaño del estrato, pero también al desvío estándar del estrato. En este caso, en lo que hablábamos antes del muestreo preliminar, nosotros tendríamos que contar con la información del tamaño de los estratos, pero también del desvío estándar de cada uno de los estratos. Y si no lo tenemos, esa información la tenemos que relevar en el muestreo preliminar. Finalmente, el reparto de las unidades de muestreo se hace así: proporcional al tamaño del estrato, como era en la opción anterior, pero también al desvío estándar del estrato. Esto de incorporar el desvío estándar quiere decir que los estratos con mayor variabilidad van a ser como favorecidos en cuanto al reparto de las unidades de muestreo, con la pretensión en este caso de que el error de muestreo ahora sea equivalente entre los diferentes estratos. Y la cantidad de unidades de muestreo que le va a corresponder a cada estrato va a ser entonces proporcional al tamaño y proporcional a la variabilidad expresada por el desvío estándar. Con esto estamos viendo entonces una tercera manera de hacer el reparto de las unidades de muestreo entre los estratos, y la última que nos queda tiene que ver un poco con disponer de información de costos, y en ese caso, si nosotros tenemos información de costo de lo que me cuesta relevar una unidad de muestreo en cada uno de los estratos, se puede utilizar esta fórmula, a ver cómo se denomina, a fijación óptima. Tamaño óptimo entonces de la muestra para cada estrato ahora es la cantidad de unidades de muestreo que le va a corresponder a un estrato va a ser proporcional al tamaño, proporcional al desvío estándar e inversamente proporcional al costo. Esto significa que en los lugares, en los estratos donde es más costoso relevar una unidad de muestreo, entonces se le va a asignar menor cantidad de unidades de muestreo en el reparto. Se va a considerar entonces estas tres informaciones: el tamaño del estrato, el desvío estándar del estrato y lo que me cuesta medir una voz. Ahí abajo hay como una síntesis. El muestreo se hará entonces con mayor intensidad en los estratos de mayor tamaño, de mayor variancia y de menor costo operativo para obtener la información. Esto del reparto, obviamente, que es algo que se hace en la etapa de planificación, de preparación. Después que hice el reparto, después que ya sorteé o asigné sistemáticamente las unidades de muestreo dentro de cada uno de los estratos, vamos a terreno a hacer el levantamiento de los datos y después viene entonces el procesamiento de los datos. Cada una de estas asignaciones que estuvimos viendo, a cada una le corresponde una fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Entonces ahora vamos a tener una batería de fórmulas para calcular el N, que va a depender de la asignación que nosotros adoptemos. Tenemos entonces para la asignación proporcional esa fórmula, para la fijación de Neyman o de mínima variancia tenemos otra fórmula, y si trabajamos con una proporción tenemos otra fórmula, y así. Para cada una de las fijaciones tenemos entonces una manera de calcular el tamaño de la muestra para un determinado error de muestreo. El concepto es el mismo que estábamos aplicando en los otros métodos de muestreo. La diferencia es que ahora las fórmulas son un poco más complicadas porque tenemos que tener, fíjense, estimadores del peso de cada uno de los estratos y de la variancia dentro de cada uno de los estratos. Esto sugiere que en determinadas circunstancias tenemos que hacer un muestreo preliminar en cada uno de los estratos para poder contar con los estimadores de estas variables que aparecen aquí en las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Todavía hay una fórmula entonces para los casos en que estemos haciendo la fijación óptima con costos variables.
esta es la fórmula que se utiliza. Para esto nosotros deberíamos contar con estimadores del tamaño del estrato, del desvío estándar de cada estrato y del costo en cada uno de los estratos para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra. En síntesis, el muestreo estratificado es entonces un método de muestreo sugerido para poblaciones heterogéneas. Lo primero que tenemos que hacer al reconocer entonces que tenemos una población heterogénea es dividir a la población en estratos. Esos estratos tienen que ser heterogéneos entre ellos, quiere decir diferentes entre los estratos y homogéneos dentro de los estratos. Tendríamos que conocer el tamaño de cada estrato en la forma de aplicar este método de muestreo más sencilla. Tenemos que conocer el tamaño de cada uno de los estratos. Y acá dice, ¿qué pasa con la muestra? Y la muestra yo tengo que calcular el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra tiene una fórmula de acuerdo a la fijación o el reparto que yo voy a aplicar. Los repartos, como vimos, pueden ser de 4 maneras diferentes. Reparto uniforme, se da la misma cantidad de unidades de muestreo a cada estrato. Reparto proporcional, reparto de mínima variancia y reparto óptimo, considerando los costos. En el procesamiento de los datos, yo voy a calcular entonces una media para cada uno de los estratos, una media general y una media general de la población. Y en el caso de la variancia también, se calcula primero una variancia dentro de cada uno de los estratos, se calcula una variancia general de la población y una variancia de la media estratificada para hacer el intervalo de confianza para la media poblacional. Bien. Esa es un poco una presentación así sintética de lo que es el muestreo estratificado. Sería interesante que ustedes, después de esto y después de compartir un ejercicio que vamos a hacerlo ahora con Silvia, revisen un poco el material didáctico y cualquier duda que se les ocurra, en todo caso el lunes lo podemos revisar aún. Bien. Creo que como nosotros no vamos a poder grabar mañana, estuvimos averiguando y la facultad como que no tiene suficiente infraestructura, que decir, tendríamos que disponer de cámaras que estén colocadas en cada una de las aulas y que esté alguien operando y registrando el sonido. Es un poco una opción que se planteó oportunamente de algo que se llamaban clases, ¿cómo era el nombre, Fide? Híbridas. En algún momento se dijo que en el segundo semestre se iba a adoptar eso, pero la Universidad de Misiones no tiene la infraestructura como para poder hacer eso. Entonces, lo que estuvimos pensando para los alumnos que no puedan asistir a esta clase presencial el próximo lunes, donde vamos a hacer un poco una revisión de todo lo que ya estuvimos viendo hasta ahora, más algunos ejercicios que puede ser que no los hayamos resuelto. Entonces, lo que estamos pensando es ofrecerle una clase de consulta en otro momento, después en algún momento que podamos ponernos de acuerdo a posteriori. Profe, una duda. Sí. Buenos días. ¿Todos los lunes van a ser presenciales a partir de ahora? No. Tendrías que mirar la planificación. Nosotros tenemos previsto como que al final de cada unidad una clase presencial, como de repaso y por ahí de resolver algunas cuestiones y algunas consultas que tengan algunos de todo lo que ya se estuvo viendo. Repaso y consulta serían en principio. ¿Fide, vos querés decir algo? No me acuerdo qué era, se me pasó. No, se me fue. Respecto a los que no puedan venir el lunes. Sí. No, bueno, es solamente una idea que estuve pensando, pero no lo compartí, que de alguna manera vamos a tratar de grabar las clases, aunque sea con nuestras computadoras, ¿no es cierto? Ese día, o sea,
por lo menos yo tengo una webcam y se puede orientar hacia donde se está explicando e ir grabando. Vamos a hacer medio así, domésticamente, algún tipo de grabación, ¿sí? Vamos a ver las posibilidades. Eso sería una de las alternativas, además de luego después de la clase de consulta, ¿sí? Bien, Silvia, ¿vos estás conectada? Sí, estoy. Acá estoy. Eh, Hacemos un recreíto y arrancamos. Vamos ok. con un ejercicio bastante ¿Cuánto sencillo. más o menos? ¿10 minutos te parece? Sí, 10 minutos. Vamos por el Ok. ejercicio 11. Entonces, yo tengo 9:42, a las 9:52 nos volvemos a conectar y vamos a estar resolviendo entonces un ejercicio de aplicación del muestreo estratificado para ver si todo esto que yo estuve planteando, que a lo mejor para algunos queda medio en el aire, en el momento en que hagamos la resolución de los ejercicios, nos queda un poco más claro el concepto de estratos, de la muestra en cada uno de los estratos, de la media, la variancia y un poco todos los cálculos que se hacen a posteriori. Dale, nos volvemos a conectar entonces a las 9:53, en 10 minutos. Sí. Yo les voy a pedir que me den unos minutitos ahí para comentar lo del lunes, ¿sí? Ok. Porque Cuando posiblemente cuando arrancamos de nuevo la clase, ahí entonces Fide explica lo de la clase del lunes. ¿Te parece? Dale. Bueno, a despabilarse, estirarse y bueno, a activar la neurona. Hazte bien fuerte. Es fácil que te den clase, ¿eh? Es fácil que te den clase. Bueno, vamos por el ejercicio que creo que era Leo Martínez que estaba preguntando acerca del ejercicio 7. Yo lo voy a rever, lo desarrollé, pero después me pareció que hay que plantearlo distinto y hacer inclusive una reformulación en el enunciado, así que eso lo vamos a ver el lunes. Yo ahora estuve sacándole la vuelta y no me está gustando la resolución. Así que lo vemos el lunes con detenimiento. Si hay que hacerle alguna modificación, yo les mando por WhatsApp. Entonces vamos a agarrar el tema que se dio hoy para no perder el envión y ya más o menos profundizar en lo que se dio. Este método de muestreo estratificado, requiere de un trabajo de planificación un poco más extenso, tiene mayor dificultad. De hecho, intervienen un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de determinar, por ejemplo, el tamaño de la muestra óptimo, cuando no lo tenemos. Y si ya tenemos el tamaño de la muestra, también tenemos que saber o definir de qué manera se van a asignar o designar o a fijar ese tamaño de muestra, el n minúscula, a cada uno de los estratos. Y a su vez, el cálculo del tamaño de la muestra también queda definido por ese método de asignación o de afijación. Entonces, está todo muy entrelazado y hay que tener muy bien en cuenta todas estas cuestiones antes de empezar a hacer el trabajo y bueno, leer el enunciado. Este trabajo de estratificación, como ya les dijo Alejandro, optimiza, o sea, mejora la precisión en los estimadores, porque divide en subgrupos, en subconjuntos o subpoblaciones, una población que es heterogénea y bien se pueden conformar esos grupos. Entonces es como que la población está configurada por subpoblaciones y se hace un muestreo independiente en cada uno de estos estratos, ¿sí? Se va a obtener estimadores de la media, del desvío estándar por estrato,
pero a su vez hay que saber o hay que tener en cuenta de que la población es una población completa compuesta por estratos. Entonces hay que tener un estimador global de por ejemplo, la media estratificada, la variancia estratificada, el desvío estándar estratificado global para el total de la población, y después lo que más se complica es obtener la variancia de la media estratificada para calcular el error estándar de la media estratificada y después posteriormente el error de muestreo para armar el intervalo de confianza para esa gran media estratificada. Eso es lo más complicado, ¿sí? Bueno, después sigue complicado en el hecho de que hay que calcular con una fórmula un poco más compleja de n, del tamaño de la muestra, involucran un par de estimadores más en el cálculo. No simplemente el hecho de despejar n de la fórmula del error de muestreo, ¿no? Despejamos n, que está en el denominador con la raíz, entonces me queda n es igual a t o z al cuadrado por la variancia sobre el error de muestreo absoluto al cuadrado. Acá se va a complejizar aún más, porque se involucran otros criterios para el armado de los estratos. Bueno, vamos a arrancar entonces con este ejercicio, que es un ejercicio bien sencillo, en donde ustedes van a aprender a aplicar los diferentes, por lo menos dos métodos de asignación de las unidades muestrales a los estratos. Tienen que saber que tenemos un tamaño de muestra, ¿sí? N. Ese n hay que asignarlo de acuerdo a cierto criterio, ¿sí? Ahí quiero que si tienen a mano el vademecum, vayan por el vademecum. Vamos a hacer una lectura rápida del ejercicio y nos vamos todos al vademecum para mirar cuáles son las fórmulas que tenemos que traer de allá. Entonces, no sé si hay algún alumno o alumna que se quiere animar a leer el enunciado, si no soy siempre yo la que está hablando. Si hay alguien que quiere leer el enunciado. Ahí leo. Buenos días, profe. Dale. Un establecimiento ganadero tiene 2.500 vacas, son de distintas razas, 980 de A, 595 de B, 460 de C, 270 de D y 195 de E. Se requiere extraer una muestra que tenga un tamaño de 8% del total de animales. Excelente. ¿Ven? Ese tamaño de muestra que queda definido por el porcentaje es como que la intensidad de muestreo, te están pidiendo así, bueno, la intensidad de muestreo para este trabajo, para este estudio, tiene que ser del 8%. Bueno, entonces ustedes van a determinar o van a calcular la cantidad de, en este caso, animales que van a ser muestreados. Pero como dice el enunciado, muchas gracias por leer, tenemos ¿cuántos estratos acá establecidos y cuál es el criterio de estratificación? ¿5 estratos habría? 5 estratos, perfecto. Vamos a poner 5 estratos. ¿Y cuál es el criterio de la estratificación? ¿De acuerdo a qué se estratifica? Según el tipo, creo, ¿no? Tipo o Claro, ahí por la raza. son distintas razas. Estratificación de las razas. Bueno, tamaño de la población. 2.500 animales, vacas. Exacto. Ese tamaño N, el tamaño de la población, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué lo usamos? Para determinar qué cosa. Tamaño de La N. cantidad de muestra que vamos a sacar. Sí, la cantidad de unidades muestrales, en este caso animales, que vamos a extraer. O determinar el tamaño de la muestra. N es tamaño de la muestra. Escríbanlo, porque a partir de ahora, nosotros esperamos ya desde Estadística 1, que ustedes a N
la denominen tal cual es su nombre, que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. N mayúsculas, tamaño de la Población. de la población. Exacto, de la población. Vamos a hablar con propiedad. Bueno, el tamaño de la muestra queda definido por un porcentaje, una intensidad de muestreo en porcentaje, que es, ¿cuánto? 8%. 8%. Bueno, vamos a calcular entonces el 8% de 2.500 cabezas. Y nos da un tamaño de muestra de 200. ¿Será óptimo? Nosotros no lo sabemos. En este caso nos están dando el tamaño de la muestra. En algunos ejercicios, que son los ejercicios más complejos, se les va a pedir el tamaño óptimo de la muestra y se les va a entregar una información preliminar de un muestreo piloto, por ejemplo, que va a ser el próximo ejercicio que vamos a resolver, ¿sí? Que es el ejercicio creo que es, por acá, el 11, digamos, de la concentración de partículas en talleres. Ahí sí se les va a pedir, digamos, un ejercicio más complejo, se les va a pedir que ustedes calculen el n. En este caso le damos el n y el objetivo del ejercicio es que ustedes ese n lo asignen según diferentes dos criterios de afijación o de asignación, asignen esas unidades muestrales n a cada uno de los estratos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos eso, vamos a armar nuestros estratos, ¿sí? Ya tenemos más o menos todo lo que necesitamos. Esto sería el 8%, vamos a poner bien toda la información. Y vamos a armar ahora nuestra tablita para hacer los cálculos. Hay que ser muy sistemático en la resolución de los ejercicios, de todos los ejercicios, pero más aún cuando estamos trabajando con muestreo estratificado, porque van a haber muchas partes que las fórmulas son muy complejas y tenemos que calcular mucho por separado, para luego, por ejemplo, calcular el numerador y el denominador de la fórmula. Entonces tenemos que trabajar tranquilos y bien estructurada la resolución. Entonces tenemos la raza A, la raza B, la raza C, la raza D y la raza E. Bien. Luego, ¿qué otra información tenemos? Voy a hacer un poco de espacio acá. Tenemos el tamaño de los estratos, ¿sí? Son distintas razas, 980 de la raza A, entonces esto sería N sub H, el tamaño real del estrato. Muy importante tener esta información. Es lo que más cuesta, armar el marco de muestreo, o sea, delimitar los estratos de manera individual, ¿sí? Tenemos el tamaño de la población completa, pero esa población, después a su vez tenemos que subdividir en subpoblaciones o estratos, y eso es lo que implica un trabajo extra cuando se implementa este método de muestreo, que es muy importante para nosotros los que trabajamos en ingeniería, ¿sí? Hacer este trabajo minucioso de planificación en gabinete. Ya les había dicho, creo que en la clase anterior, que no importa si a nosotros nos toma más tiempo en el gabinete, es un trabajo, digamos, tranqui, un trabajo más intelectual que otra cosa, pero que no es lo mismo que hacer un trabajo en campo y después hacer el levantamiento de la información de una manera poco precisa, y los resultados que vamos a obtener van a ser imprecisos, no vamos a estar estimando bien a los parámetros desconocidos, ¿sí? Entonces, el trabajo previo, el trabajo de gabinete, es en donde le tenemos que poner toda la cabeza en la materia gris, y después salir a campo con un trabajo bien planificado. Entonces, bueno, el tamaño del estrato A, de la raza A, es de 980 cabezas, ¿sí? Esa es la unidad. No hay una unidad de medida, pero sí se acompaña con digamos, la cantidad o la unidad muestral, que en este caso son cabezas de ganado vacuno.
Bueno, no, entonces, el estrato B tiene un total de 595 cabezas, el estrato C 460 cabezas, el estrato C 270 cabezas y el estrato E 195 cabezas. Se están dando cuenta que el tamaño de cada estrato va variando de mayor a menor. Entonces, y yo voy a elegir ahora el método uniforme, de asignación uniforme de las unidades muestrales, voy a estar no cometiendo un error, sino que beneficiando aquellos estratos de menor tamaño. En cambio, si yo, como en este ejercicio, fíjense lo que dice el ítem A, ¿cuántas vacas de cada raza habrá que elegir para que la muestra esté conformada por cantidades proporcionales al tamaño de cada estrato? ¿Qué método de asignación estaríamos utilizando si las cantidades van a ser proporcionales al tamaño de cada estrato? ¿Cómo se llama ese método? Asignación proporcional. Absolutamente. Perfecto. Bueno, vamos a la fórmula del Vademecum para que la muestre. Vamos entonces al Vademecum, ¿sí? Para ver un poquito cuál es la formulita que necesitamos para eso. Igual intuitivamente ustedes lo sacan, ¿sí? Es una proporción del total del n, de acuerdo a la proporción, ustedes van a determinar el tamaño de n sub h, digamos. Bueno, acá tenemos en la página 6 del Vademecum, voy a cerrar un poquito, voy a ampliar esto. En la página 6 del Vademecum, ustedes van a ver que empieza con el título de asignación del tamaño de muestra en cada estrato. Y van a encontrar primero la asignación uniforme, que en este caso no nos está pidiendo la asignación uniforme, que simplemente divide el n en el número de estratos. La asignación, el tamaño de la muestra para cada estrato va a ser una constante, va a ser igual para cada estrato, pero en este caso el ejercicio nos pide que hagamos una asignación proporcional al tamaño de cada estrato en este caso. Entonces yo me voy a llevar esta fórmula. De hecho, me voy a llevar, sí, voy a llevar esto, después vuelvo. Fíjense que acá vamos a calcular una proporción, el peso que tiene cada estrato dentro de la población. Voy a salir acá. Voy de nuevo a ver. Voy muy lento, lo hago a propósito, ¿no? Pero también porque estoy medio dormida todavía. Pero voy a tratar de no ir tan rápido porque la idea es que se entienda. Calculo que para ustedes esto es bien sencillito, pero no me quiero acelerar mucho. Bueno, esta sería la fórmula entonces que necesitamos para hacer la asignación de n, ¿sí? Esto es lo importante acá, la asignación de n a cada uno de estos estratos. Vamos a ponerle el número también 5. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos está pidiendo la fórmula? Bueno, la fórmula nos está diciendo que calculemos este cociente, ¿sí? Para cada estrato, ¿sí? Que es NH, el tamaño del estrato, sobre el tamaño de la población. Bueno, ¿cuánto vale la población? El tamaño de la población tiene que ser estos 2.500 que ya estábamos sabiendo desde un principio. Ponemos esto acá. Voy a organizar un poquito mi tabla. Y ahí ya estamos listos para calcular bien. Entonces, vamos a calcular ese cociente de NH dividido N mayúscula, que nosotros le decimos W mayúscula H, o sea, el peso, la proporción
que tiene cada estrato en el total de la población, en la población, ¿sí? Es muy importante calcular este WH mayúscula, o sea, eso significa que tenemos que tener el tamaño real de las subpoblaciones, digamos, de los estratos. Eso nos va a entregar a nosotros, cuando hagamos los cálculos, un estimador insesgado de los diferentes estimadores que calculemos posteriormente. Llámese variancia media estratificada, variancia estratificada, etc. Y tener esa proporción real que tienen los estratos respecto del total de la población, es conveniente tenerlos, ¿sí? Entonces hacemos el cálculo, la proporción, el tamaño del estrato 1 dividido el tamaño de la población. Si alguien quiere pararme y decir, hacer comentarios, reflexiones, me para. Profe, ¿no hay que multiplicar por el tamaño de la muestra también? Sí, claro que sí. Vamos por partes. Es muy importante que acá en esta parte de método de muestreo estratificado trabajemos todo por parte, porque este es un indicador muy importante. Este WH es tan importante como el NH, o como después la media, por ejemplo, por estrato, que también vamos a calcular, ahora en este no, pero es muy importante que trabajen así en columnas, y no nos saltemos pasos. Ahora van a ver que las fórmulas se van a hacer cada vez más complejas. Entonces, vamos a trabajar por parte. Ahora tenemos el WH, que es este cociente en la formulita, ¿sí? NH por N mayúscula. Vamos a determinar el peso o la proporción de cada estrato en la población. Arrastramos, y la sumatoria, ¿cuánto nos debería dar? La sumatoria de todos estos pesos o proporciones. 1. 1, por supuesto. Ahí está, bien. Si se cumple eso, hicimos bien. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta, ¿cuántas vacas de cada raza habrá que elegir para que la muestra esté conformada por cantidades proporcionales al tamaño de cada estrato? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcular acá, como están viendo en la formulita, N sub H, y la cantidad de vacas que vamos a seleccionar de cada raza, teniendo en cuenta como criterio el tamaño del estrato. Entonces, N minúscula sub H, vamos a calcular ahora como dice Kevin, ¿sí? Vamos a hacer simplemente el producto del tamaño de la muestra óptimo que nos dieron, que son las 200 vacas, por la proporción o el peso que tiene cada estrato en el total. Entonces hacemos 200, que ya voy a fijar la celda, por la proporción. Silvia, Sí. estaría bueno también indicarles que ellos, si están trabajando en su Excel, que le pongan textos a los nombres de los que se está calculando, ¿sí? Por ejemplo, Claro. ahí Acá en tamaño. palabras y en símbolos, porque después, cuando están trabajando manualmente, empiezan a confundirse con las letras y los subíndices, ¿sí? Exacto. Estaría bueno para ir practicando, digamos. Se va Además, complejizando cada vez más, por eso hay que ser muy puntilloso cuando se va desarrollando este ejercicio. Este es un ejercicio sencillo, pero van a ver que se va a poner heavy, cada vez más heavy. No los queremos asustar, pero para evitar después que ustedes cometan errores nomás, ¿no? Ujú. Bueno, ahí tenemos. Ahora calculamos, este es el tamaño del estrato, ¿sí? De los L estratos. L varía de 1 hasta 5. Entonces, tamaño del estrato. Así, Fidelina, decís, que le vayamos poniendo nombre. Esto sería proporción o peso. Igual eso creo que está todo escrito en el vademecum del estrato. Tienen que tenerlo a mano y amigarse con eso. Bueno, y ahora vamos a
básicamente hacer el mismo procedimiento para todos, multiplicamos 200 por la proporción, y bueno, y ahí vamos viendo cuántas unidades muestrales se le asignan a cada uno de los estratos. O sea, esto significa, en términos prácticos, cuántos animales vamos a seleccionar de cada una de estas 5 razas. Y como podrán ver, porque este es un método de fijación proporcional o asignación proporcional al tamaño del estrato, van a poder ver una tendencia clara, que es cuál, cuando miran estos resultados. Se va achicando, pero porque el tamaño del estrato de A a E va bajando también. Exacto, absolutamente cierto. Entonces, porque nosotros, va junto con la proporción. claro, porque está de acuerdo a la proporción, al tamaño que tiene el estrato, ¿sí? O la proporción que tiene el estrato dentro de la población. Es así, tal cual. Pero nosotros ahora tenemos, si ya estamos planificando el trabajo a campo, tenemos que decir, no podemos entregarle esto así, ¿sí? Con decimales. Tenemos que finiquitar el trabajo tomando una decisión de redondeo, digamos, de encontrar un número entero de unidades muestrales que se van a asignar a cada uno de estos estratos. En este caso, acuérdense que la sumatoria total, el tamaño era de 200 animales. Entonces, bueno, vamos viendo, vamos poniendo. Para el primero hacemos 78, y lo redondeamos hacia abajo, a pesar de que, bueno, hay 0,4 parte de vaca ahí, pero le ponemos 78. Este ya está más cerca de 48, este también ya está más cerca de 37, este podemos ponerle que van a ser 22 vacas que vamos a seleccionar, y ahí nos está quedando una diferencia para llegar a 200, de 185 que sumamos, tendríamos que asignarle a este último estrato unas 15 unidades muestrales. Y ahí nos quedan los tamaños definitivos de cada una de las muestras, tamaño de la muestra para cada estrato. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto tranquilamente puede ser un ejercicio de examen, uno de los facilitos, de cómo hacer la asignación. No creo que sea con este método, podría ser un método más complejo que vamos a ir viendo más tarde, que es el método de asignación de Neyman, y que no solo involucra el tamaño del estrato como criterio para determinar estos n sub h, sino que también introduce otra variable más, que es la dispersión que tienen cada uno de los estratos, ¿sí? O sea, el desvío estándar dentro de cada uno de los estratos. Agrega no solo el tamaño, ¿sí? No solo n sub h, sino que también el desvío estándar s sub h. Así que bueno, acá ya tenemos asignado, vamos a seleccionar 78 vacas de la raza A, 48 de la raza B, 37 de la raza C, 22 de la raza D, y 15 de la raza E. Perfecto, listo, esta parte está. El ítem B les queda a ustedes cómo se procedería a seleccionar cada vaca dentro de cada estrato. Eso ustedes se tienen que imaginar cómo lo van a hacer. Es bastante loco porque podemos enumerar de 1 a 980 cada vaca, entonces hay que pensar en el procedimiento, o sea, lo operativo de la selección de las vacas. ¿Cómo lo hago para que no sea una muestra dirigida? ¿Sí? Voy a ponerlos todos en el brete, en el corral, y voy a seleccionar, yo qué sé, fíjense, puedo hacer un muestreo sistemático, ¿sí? Porque acá perfectamente se combinan los diferentes métodos de muestreo con el estratificado, los métodos que ya vimos que serían el aleatorio simple o el sistemático, porque esto ya es proceder a seleccionar la muestra, ¿sí? Entonces, tenés los estratos, tenés el tamaño de cada uno de los, o sea, tenés el tamaño de muestra para cada estrato, pero ahora ¿cómo procedes a seleccionar la muestra? Vas a sistematizar, vas a agarrar, por ejemplo,
vamos a calcular el valor de K para este caso nomás, N dividido N minúscula. Acá, por ejemplo, tendríamos que, si utilizamos el método sistemático, ¿sí? Tendríamos que seleccionar uno de cada 12 animales. Si los tenemos todos medios enfilados o ordenados, vas sacando uno de cada 12. Entonces tenés que poner dentro de tu metodología que para la selección de las unidades muestrales, de estas 78, implementaste el método sistemático de selección. O bien, agarras de manera aleatoria, tenés todas las, hacer un corralón, tenés todas estas vacas juntas en un corral y las vas sacando de manera aleatoria. Por el número de caravana también lo podés hacer, si tenés todas las vacas con caravana, y bien identificado por raza, puedes hacer una selección y después vas seleccionando las vacas, ¿sí? Eso lo tienen que poner acá, de acuerdo al criterio de ustedes. ¿Se entendió esta parte del ejercicio? No tiene nada de complejo. Eso tendríamos que escribir nomás, profe, cómo procederíamos o hacer el procedimiento. No, porque no tenés las 980 acá. Solamente es describir cómo realizarías el procedimiento de selección. O te quedas con el sistemático, o te quedas con el muestreo aleatorio simple. Y acordate de que si trabajás con un muestreo estratificado, lo vas a combinar con un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, a la hora de seleccionar la unidad muestral. ¿Sí? Estas 78 unidades muestrales, vos tenés que seleccionar del total del estrato, ¿sí? Del tamaño total completo del estrato, tenés que sacar 78 vacas, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, el procedimiento que vas a utilizar. Es solo una descripción textual acá, nada más. ¿Está? Kevin. Sí, profe, ahora entendí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambia el método. Bueno, a ver quién lee el ítem C. Así yo voy preparando. Si ahora se considera realizar un muestreo, pero con aproximadamente la misma cantidad de individuos de cada raza en la muestra, ¿cuántas vacas seleccionaríamos de cada estrato? Excelente. ¿Qué método? ¿Cómo se denomina ese método? ¿El de Neyman? Uniforme, profe. Uniforme. El de Neyman es un método compuesto utiliza dos criterios. El criterio del tamaño del estrato y la variabilidad intrínseca que tiene el estrato. ¿Sí? Entonces, ese es el más complejo, el que más dolor de cabeza nos da. Bueno, yo ya traje esta formulita, pero vamos de nuevo. Fíjense que acá esta es la fórmula para asignar de manera uniforme, unitaria, las unidades muestrales de los estratos a cada uno de los estratos. L es la cantidad de estratos, ¿sí? N el tamaño de la muestra. Salvo acá y vamos a la M, igual. Acá. Bueno, ahí está. Fíjense que acá dice asignación uniforme. Y vamos a asignar el mismo número de unidades muestrales a cada uno de los, en este caso, L estratos, 5 estratos. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar, llevar y copiar. Pego esto por aquí. Saco esto. No se ve su pantalla, profe. ¿No? Ah, perdón. Sí, porque ni compartí todavía aquí. Ahí va. ¿Ahí? ¿Se proyecta? Sí, ahora sí. Perfecto, vean.
La asignación uniforme, esta formulita bien sencilla, n dividido 5 partes iguales, chau, el tamaño que se le asigna a cada estrato, el tamaño de la muestra para cada estrato va a ser una constante. Se dice acá, n sub h, el tamaño de la muestra en el estrato h, L, cantidad de estratos, K, cantidad de unidades de muestreo a seleccionar en cada estrato. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Nada muy complicado. De nuevo tenemos que poner n es igual a 200, eso queda fijo. L mayúscula es igual a 5. Todos esos datitos necesitamos. Y bueno, en la tabla de frecuencia, esa que vieron, que era esta tabla de frecuencia, vamos a ponerle el nombre y apellido, que tenemos acá, me llevo esto, también me llevo esto, bueno, ahora no necesito, no necesito solamente esto, exacto, solamente esto, ni tanto. Bueno, básicamente tengo que hacer este cálculo que va a ser una constante, ¿sí? Vamos a ver entonces cuánto nos va a dar este cálculo. NH es igual a N minúscula sobre L. Y eso es 40. 40, perfecto. Vamos a calcular entonces el NH acá. N es 200 y L vale 5. Entonces, se va a asignar de manera uniforme, ¿sí? De manera uniforme, 40, se van a seleccionar 40 vacas de cada uno de los estratos, ¿sí? Entonces sería como que NH es igual a 200, lo voy a poner bien para que les quede a ustedes claro, igual a 40 vacas de cada raza. ¿Ok? Bueno, básico, acá es el mismo número, 40 de acá, 40 de acá, 40 de acá, 40 de acá y 40 del último estrato. Y ahí la sumatoria efectivamente nos tiene que dar 200. Y ahí terminamos este ejercicio bien sencillo. Hicimos uno de los trabajos que en este caso es sencillo porque los dos métodos que le solicitamos son los básicos, ¿sí? los más sencillos, pero que también se usan en los cálculos. Ahora iríamos al ejercicio, vamos a hacer un pequeño recreo, a pesar de que tampoco nos tomó tanto esfuerzo mental, iríamos a hacer un pequeño recreo de unos 10 minutitos, y vamos a ir al ejercicio el número 12, ¿sí? Leanlo un poquito, y vamos a trabajar sobre la respuesta. Te escucho. ¿Ustedes nos van a decir qué asignación usamos o para resolver el ejercicio en los parciales nosotros utilizamos la que más nos parece adecuada? No. Les vamos a decir qué utilizamos. Está claro eso. En los ejercicios sí, por ahí puede ser. Nosotros vamos siempre por lo más fácil. Claro, ojo que en la parte, la parte teórica, sí se les puede dar algunos criterios y ahí decir, bueno, ¿cuál método es el pertinente, el aplicable? Ahí sí, la parte teórica sí. Así que por eso ustedes tienen que saber los requisitos para ser aplicados cada uno de los métodos. Fíjense que en el ejercicio 11, nosotros no le damos el desvío estándar, por ejemplo, que tiene la cantidad de animales, ¿sí? Esto porque no es una estimación, no hay una media acá, es un número directamente. Pero ahora van a ver que los ejercicios próximos sí, van a calcular la media, y calculando la media de una muestra piloto van a calcular el desvío estándar que tiene cada uno de los estratos, porque eso en realidad es lo que tiene valor acá. Encontrarle
alguna estimación de la variabilidad que tienen cada uno de los estratos, porque como son estratos, pueden ser de diferentes especies, ¿sí? Una plantación enorme que está compuesta por rodales, plantaciones de diferentes especies o diferentes edades, entonces naturalmente se sabe que la variabilidad que va a tener cada uno de esos estratos va a ser distinta, así como la media. Entonces, al tener una noción de cuál es la variabilidad, piensen en la fórmula del tamaño de la muestra, ¿sí? Que el desvío estándar está en el numerador, entonces afecta de manera directa, proporcional al tamaño de la muestra. Y cuanto más grande, o sea, cuanto más dispersos son los datos, ¿sí? de la variable bajo estudio, mayor va a ser el tamaño de la muestra si tenemos fijo un error de muestreo admisible en el denominador, ¿sí? Entonces, sepan que este es un ejercicio básico si trabajan con número de vacas, por ejemplo, pero ahora, porque ya más o menos es básico, digamos. Pero vamos a ir creciendo, vamos a ir subiendo en intensidad ahora, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recreíto. Yo voy a activar mi mate de nuevo, y pónganle en unos 5 minutitos, o 6, 7 minutitos, en 9 minutos estamos de vuelta. A las 10:50 arrancamos con el ejercicio número 12, ¿sí? El ejercicio de un taller, de unos talleres que se les determina la concentración de polvo, creo que es. Y bueno, lo hacemos ahí juntos, ¿sí? ¿Ya? ¿Un ratito? ¿Me dan tiempo? 50 volvemos. Voy a ordenar un poquito.